Y esto se escucha un poco, ¿no? Se escucha. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Tantas personas, como siempre, que amantes de la cultura y que cuando hay días calurosos como hoy, pues dice uno, hay que ser muy amante de la cultura para venir a escuchar a esta mujer y al presentador. Yo tan solo les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es José Manuel de Molina, soy concejal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Yo muchas veces me pregunta la gente, ¿qué concejalía lleva? Digo, Hacienda. Y hace el mundo, uy, me pega un salto. Y de pronto digo, ¿y patrimonio histórico? ¿Y patrimonio histórico? Entonces también llevo patrimonio histórico. Bueno, estoy aquí evidentemente porque Manuel López, que es el concejal de Cultura, ya sabéis que también es diputado del mismo área de Cultura y está justo esta tarde en un evento en Málaga y no le daba tiempo a venir. Antes le enseñaba a Delma, le mostraba el audio para que lo escuchara, que de fondo los malagueñas cantando y demás, que no le daba tiempo a venir. Y nuestro alcalde está también esta tarde en una entrega de premios en otro colegio, que ya sabéis que es que la agenda tampoco para. Así que yo encantado de estar aquí y hacer esta pequeña introducción con esta obra de Delma Martín, 37 días, una narrativa histórica, la segunda creo que recordar, narrativa histórica, la cuarta novela que escribe. Cuando tengáis la novela en vuestras manos veréis la solapa, pues que ha cosechado ya varios premios. Y bueno, ahí podía decir uno, bueno, pues sin duda escribirá bien, pero además la conocemos en Alhaurín de la Torre por un taller de escritura que empezó con la Casa de la Juventud, con los más jóvenes, y luego también con otro que precisamente acaba de terminar aquí en la Biblioteca Municipal Garrido Moraga, donde estamos, que ha terminado ese otro taller, que seguro que algunos de los presentes formáis parte de ese taller y daréis fe de bueno, que enseña bien, que escribe bien, y los buenos alumnos que seréis, que me dijo Manuel López que pronto también se hará una publicación, ¿no?, con esos relatos que habéis hecho, con lo cual, qué bien, qué bonito que podamos trabajar, que podamos disfrutar en algo tan bonito como la escritura, la cultura en general, y por eso estamos aquí reunidos. Delma, como yo decía, bueno, nació en Málaga hace muy poquito, es muy joven, ayer, y bueno, como decía, ha escrito ya varias novelas, ha recibido varios premios, dos concretamente, por lo menos con narrativa histórica, que demuestra, bueno, que esa profesionalidad que tiene. Y para hablar de esta novela y de ese que yo estaba bicheando, como se suele decir, ¿no?, una historia histórica, una narrativa histórica de una mujer que llega al puerto de Mesina justo cuando va a empezar la peste, y no hace falta que cuente más, porque lo dice la solapa también, lo dice la contraportada. Y bueno, lo va a presentar Salvador, que... no recuerdo el apellido. Jiménez. Salvador Jiménez, que nos conocemos desde hace muchísimos años, cuando Salvador Jiménez, que es presidente de la Asociación Cultural Cegrí de Málaga, cuando empezasteis con aquellas visitas teatralizadas a la Alcazaba, ni años. Seguimos. Cuando las visitas teatralizadas todavía no estaban de moda, que es que todo el mundo también, en Alhaurín de la Torre tenemos, como sabéis, varias rutas, visitas teatralizadas por poner en valor el patrimonio, porque es una forma muy amena de disfrutar, de aprender nuestra historia. Ya empezaron ellos hace muchísimo tiempo con la Alcazaba o con esa conmemoración que tenéis del 19 de agosto, ¿no?, de la entrada de la ciudad de los Reyes Católicos. Es sin duda Cegrí una de las asociaciones más punteras en el aspecto cultural de Málaga. Él decía hace poco que viene mucho por aquí, por Alhaurín, eso es buena señal de que hacemos muchas cosas y que está a gusto. Así que espero que estéis a gusto en esta entrevista, que ustedes primero disfrutéis, ustedes dos, sobre todo tú, Delma, y que nos hagáis disfrutar a todos nosotros, que vamos a estar muy pendientes de lo que decís. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quizás he tenido la oportunidad de presentar hace 4 años el anterior libro, Cenizas en el viento, que va sobre Pompeya, de los que habéis leído. Pues hoy vamos a seguir viajando en el tiempo. En este caso nos vamos a ir hasta el siglo XIV. Y bueno, yo lo he escrito quizás con mucho cariño. El tiempo que tengo últimamente no es demasiado, quizás tan ajetreado como tengo los días. Y sí me ha servido en algunos momentos para evadirme, para abstraerme un poco de toda esa vida cotidiana que llevo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta Casa de las Letras, a este santuario de la memoria y de la imaginación, donde los libros no permanecen encerrados entre cubiertas de papel, sino que respiran silenciosamente custodiando historias, emociones y sueños. Es en este lugar privilegiado donde las páginas no envejecen, permanecen expectantes, aguardando el instante mágico que una mirada se pose sobre ellas para devolverles la voz. Porque los libros tienen alma, duermen sí, pero nunca mueren. Permanecen en un paciente vigilia, murmurando entre sí.
esperando el momento en que unas manos los rescaten del silencio y les permitan continuar ese viaje para el que fueron escritos. Y precisamente esta tarde hemos venido a despertar uno de esos viajes extraordinarios. Y qué mejor lugar que este refugio de la memoria y de los sueños, este espacio donde la imaginación encuentra cobijo, donde el silencio no es vacío, sino una promesa, y donde cada página de cualquier libro puede convertirse en una ventana abierta hacia la emoción, hacia la historia y hacia el alma humana. Nos reunimos hoy aquí para emprender juntos un viaje extraordinario, se lo puedo asegurar. Un viaje hacia uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, pero también hacia una de esas narraciones capaces de demostrar que incluso en mitad de la noche más cerrada puede seguir ardiendo una pequeña llama. Permítame hacerles una pregunta. ¿Qué harían si pudieran retroceder casi 700 años en el tiempo? Lo han pensado, ¿eh? Yo lo he pensado muchas veces, ¿eh? ¿Qué harían si alguien les ofreciera la posibilidad de caminar por las calles del siglo XIV? Si pudieran escuchar el sonido de los mercados medievales, sentir el olor de los puertos del Mediterráneo, navegar en una galera genovesa o contemplar una ciudad amurallada cuyos habitantes ignoran que están a punto de comenzar una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Porque eso es exactamente lo que hoy nos propone Delma. Su novela 37 días no es solamente una novela histórica, es una máquina del tiempo, una puerta abierta a una época fascinante, un viaje hacia un mundo que desapareció hace ya muchos siglos, pero cuya huella imborrable todavía permanece en nosotros. Y quizás sea precisamente por eso por lo que esta obra resulta tan extraordinaria, porque nos recuerda que la historia no está hecha únicamente de reyes, de batallas o de tratados, la historia está hecha de personas, de hombres y mujeres que amaron, que tuvieron miedo, que soñaron, que lucharon por sobrevivir, que ignoraban que estaban viviendo acontecimientos destinados a cambiar el mundo para siempre. Y ahí reside el gran talento de Delma Martín, porque donde los historiadores vemos fechas, donde vemos documentos y acontecimientos, ella ve a los seres humanos, ve corazones, ve vida, ve destinos y logra que nosotros también los veamos. Todo comienza lejos, muy lejos, en las inmensas estepas de Asia, en un territorio remoto donde el viento sopla sobre llanuras interminables y donde la vida depende de la caza, del comercio y de la resistencia. Allí encontraremos a dos personajes memorables, a Shaoran y a Nergui, dos cazadores de marmotas, dos rivales, dos hombres enfrentados por la competencia, por la ambición y por el orgullo, dos hombres aparentemente insignificantes y, sin embargo, sin saberlos, convertidos en protagonistas involuntarios de una historia que terminará afectando a millones de personas. La genialidad narrativa de Delma consiste precisamente en eso, en mostrarnos cómo los grandes acontecimientos históricos suelen comenzar en lugares inesperados. No en palacios, no en los tronos, no en los consejos de guerra, sino en las márgenes de la historia, en decisiones pequeñas, en actos cotidianos, en errores aparentemente insignificantes, porque la tragedia siempre empieza siendo invisible, y cuando la vemos llegar ya es demasiado tarde. ¿Recordáis Wuhan? ¿Recordáis aquel nombre que a final del 19 apenas significaba nada para la inmensa mayoría de nosotros? Wuhan, esa capital de la provincia china de Hubei, una ciudad de la que muchos jamás habían oído hablar, un lugar aparentemente lejano, un punto perdido en el mapa global y sin embargo allí, en un rincón del planeta que parecía ajeno a nuestras vidas, comenzó a gestarse una tragedia que terminaría alterando la vida de todos nosotros, el COVID-19. Pues algo semejante ocurrió con la peste bubónica que se relata en esta obra de Delma. Mientras avanzamos por las primeras páginas, comprenderemos que la autora no se limita a narrar una historia. Está construyendo una atmósfera, un mundo, una época. Cada descripción, cada diálogo, cada detalle nos introduce en el complejo entramado comercial que unía Asia, Oriente Próximo y Europa. Un sistema gigantesco de rutas terrestres y marítimas, por el cual circulaban especias, sedas, metales preciosos, cereales, pieles y riquezas de toda índole. Pero también circulaban otras cosas. Circulaba el miedo, la ignorancia, la superstición y la enfermedad. Porque las mismas rutas que transportaban prosperidad podían transportar la muerte. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir en esta obra. A medida que avanzamos en la lectura, aparece una de las grandes protagonistas de la novela, una protagonista silenciosa, invisible, implacable, la peste bubónica.
Pero Delma tiene la inteligencia literaria de no convertirla simplemente en una enfermedad. La peste se transforma aquí en una presencia, en una sombra, en una amenaza que se acerca poco a poco, que avanza lentamente, que aparece lejana, hasta que de pronto está entre nosotros, y entonces ya no hay escapatoria. Uno de los escenarios más impresionantes de la novela es Cafa, la actual Feodosia situada en Crimea, un puerto lejano que para muchos europeos era el extremo del mundo conocido. Allí convergen comerciantes italianos, mercaderes orientales, marineros, aventureros, soldados y viajeros procedentes de todos los rincones del planeta. Y allí también convergen los destinos, porque la mayor parte de la humanidad no es otra cosa que el cruce permanente de destinos. En Cafa confluyen Oriente y Occidente, la riqueza y la miseria, la esperanza y el miedo, la vida y la muerte, y entonces aparece Giuseppe, uno de los personajes más conmovedores de toda la obra. Capitán genovés, marino experimentado, hombre acostumbrado a desafiar tormentas y sin embargo muy vulnerable. Porque el amor siempre nos hace vulnerables. Su historia con Gabriela y con el pequeño hijo que apenas conoce constituye uno de los grandes núcleos emocionales de la novela. Aquí Delma abandona momentáneamente la gran historia para centrarse en la historia más importante de todas, la historia de una familia. Pero si algo distingue verdaderamente esta novela es su capacidad para hablar del pasado y al mismo tiempo hablar del presente. Porque mientras leemos resulta imposible no establecer paralelismos con el día de hoy, no pensar en nuestras propias incertidumbres, en nuestras propias epidemias, en nuestros propios miedos y en nuestra fragilidad colectiva. La novela nos recuerda algo esencial: la humanidad ha cambiado enormemente, pero en muchos aspectos afortunadamente no ha cambiado nada. Seguimos amando, seguimos temiendo, seguimos esperando, sufriendo y seguimos luchando contra aquello que no comprendemos. Señoras y señores, hace casi 7 siglos una sombra salió de Asia, recorrió caravanas, atravesó desiertos, navegó mares, cruzó fronteras, derribó imperios, vació ciudades y transformó nuestra historia. Y hoy, gracias a la literatura, podemos contemplar aquel viaje, podemos comprenderlo, podemos sentirlo y podemos recordar a quienes lo vivieron. Eso es exactamente lo que nos ofrece Delma en esta magnífica novela. Por todo ello, les invito a abrir sus páginas, a embarcarse en esta travesía, a recorrer junto a sus personajes las rutas que unían Oriente y Occidente, la legendaria Ruta de la Seda, a escuchar el rumor de los puertos medievales, a contemplar la llegada de la gran tormenta y sobre todo a descubrir cómo una historia ambientada en el siglo XIV puede hablarnos con absoluta claridad del ser humano de cualquier tiempo. Porque las grandes novelas históricas hacen precisamente eso, nos permiten viajar al pasado, pero para comprender mejor el presente. Y 37 días sin duda pertenece a esa categoría. Les invito por tanto a comenzar esta travesía, a dejarse llevar por sus páginas, a escuchar las voces que llegan desde 7 siglos atrás, porque una vez que comiencen este viaje, esas voces ya no le abandonarán jamás, porque los siglos pasan, los hombres desaparecemos y los mundos cambian, pero las grandes historias seguirán desafiando al olvido. Y mientras existan alguien dispuesto a abrir un libro y a escuchar sus voces, nunca dejarán de vivir. Buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, y ahora creo que llega mi turno. En primer lugar, me vaya a permitir dar las gracias. Quiero agradecer a José Manuel de Molina, concejal de Patrimonio y Hacienda, el que haya venido aquí y que pases un ratito conmigo, te lo agradezco de corazón. A Rocío Serrán, que no la veo ahora, directora de aquí de biblioteca, de la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga, por su apoyo y por hacer posible este encuentro. También permitirme darle las gracias a Salvador Jiménez, historiador y presidente de la Asociación Segrí, por acceder a estar hoy conmigo, por decir que sí tan rápido cuando te lo pedí, te lo agradezco de verdad. A Pedro J. Plaza, mi editora hoy, ahora, por elegirme entre tantos escritores y bueno, a vosotros, ¿no? Porque sin vosotros esto realmente nunca sería posible. Así que gracias.
Veréis, cuando supe que iba a hacer la presentación, no sabía de qué hablar, porque claro, no podía hablar de historia, porque venía un historiador aquí y sabía que él, mejor que nadie, iba a poder explicar el tema. Entonces, le pregunté a una alumna mía, que qué podía hablar en la presentación, y me dijo: a mí me encanta cada vez que voy a una presentación de libros que me hablen de la manera de escribir, de por qué llegó a esa historia, de tal. Y dije: oye, pues mira, me parece buena idea. Entonces, os voy a contar cómo o por qué escribí esta novela. Cuando yo terminé Cenizas en el viento, yo tenía muy claro que lo siguiente que iba a escribir iba a ser una novela histórica. Entonces, lo que no sabía era cuál. Y llegó a mis manos la historia de Poveglia. Poveglia es una isla de Venecia que la llaman la isla de la muerte. Entonces, empecé a investigar sobre ella y descubrí, bueno, de que en Poveglia ahora mismo está abandonada, ¿vale? No, de hecho, no se permite siquiera el paso, pero hay un antiguo psiquiátrico junto con un gran campanario de una iglesia que fue antiguamente del siglo XI, y ya nada más solamente queda lo que es el campanario. Y bueno, cuenta la leyenda que allí se hacían atrocidades con todos los enfermos y que incluso uno de los médicos se llegó a tirar desde un campanario y se suicidó, ¿no? Y la verdad es que fue una historia que dije: guau, esto para una novela, pero no para mí. O sea, aquí ahora mismo hay muchos futuros escritores, cogen nota por si os interesa. Yo buscaba otra cosa, yo buscaba otro tipo de historia. Y seguí investigando, seguí buscando y entonces descubrí la peste, ¿no? Y lo que significó para esta isla la peste. Vamos a ver, en Venecia, todos conocéis cómo es Venecia, aunque no hayáis estado, no sé si habéis estado o no, hay muy pocas calles y las calles son muy estrechitas las que hay, ¿no? Entonces, cuando llegó la peste, murió tanta cantidad de gente, fue tanta la magnitud de muerte que hubo, que los muertos se acumulaban en las calles, invadiendo el paso, o sea, no se podía pasar por las calles. Se caían al agua, flotaban en el mar, total, que tuvieron que buscar una solución para eso. Y eligieron coger una de las islas que tienen para enterrar a sus muertos, ¿vale? Entonces, empezaron a llevar los cadáveres allí. Las personas que se dedicaron a transportar los cadáveres e incluso a enterrarlos eran aquellos que estaban condenados a muerte, que le ofrecieron la oportunidad de, oye, si enterráis a la gente, o sea, si enterráis a los cadáveres, pues con un poco de suerte lo mismo incluso salváis, no enfermáis y de la otra manera, pues al estar condenados iban a morir igualmente, ¿no? Entonces ellos eran los que se dedicaron a enterrar. Y había una broma entre ellos, lo llamaban la lasaña, ¿vale? A Poveglia la llamaban la lasaña, porque echaban una capa de cadáveres, una capa de tierra, una capa de cadáveres, una capa de tierra, hasta el punto que dicen que Poveglia llegó a aumentar hasta un cuarto su tamaño, ¿no? A causa de los cadáveres. Entonces, bueno, cuando llegó esta historia a mí, cuando yo descubrí esto, dije: guau, quiero escribir sobre Poveglia, ¿no? Y empecé a escribir la historia. Pero bueno, yo siempre digo que las historias tienen vida propia, que ellos te van guiando por dónde quieren ir, y mientras seguía investigando, pues encontré sucesos como, por ejemplo, el terremoto de Friuli, que es una ciudad cerca de Venecia, donde literalmente la tierra se abrió en dos y se hizo una grieta tan enorme que no se sabe la cantidad de cadáveres que pudieron caer dentro, que pudieron echar dentro. La persecución de los judíos, el prodromo tan horrible que hubo en aquella época, ¿no? Cuando los culparon de esa enfermedad, los frageladores, o sea que eran tantas cosas las que iba averiguando, y todas tenían cabida en esta historia, y tenían que tener cabida en esta historia porque me parecían tan importantes como la misma enfermedad de la peste, ¿no?
Sí que voy a contaros una anécdota, una curiosidad. Con el tema de la persecución de los judíos, cuando llegué a este tema, yo no tenía conocimiento ninguno sobre la religión judía, ¿no? Y por más que buscaba información, tampoco encontraba ningún sitio donde fuera de la que me pudiera fiar, ¿no? De que yo supiera que realmente lo que estaba investigando era bueno, era verdadero. Y entonces la casualidad quiso que una alumna mía, me enteré de que era judía, de religión judía. Entonces hablé con ella, hablé con sus padres, lógicamente, y le pedí que si podían informarme, enseñarme y mostrarme un poco lo que era esta religión para yo conocerla y de algún modo poder plasmar lo mejor de ella en esta novela. Y no sé si al final, ella sé que no ha podido venir, me ha escrito hoy diciendo que lo sentía muchísimo, creo que sí, que estoy viendo ahí a la mamá asomada, y le agradezco muchísimo, darle un abrazo fuertísimo de mi parte, porque tuvo la paciencia, aquella alumna se convirtió en mi maestra, y tenía 14 años, y durante bastante tiempo yo le escribía, ella me respondía, estaba continuamente preguntándole, dándole la lata, sé que terminaría de mí hasta las narices, pero bueno, espero que el libro, lo que he escrito, de hecho sí que digo que si hay algo que veis que está mal, que no está, que está equivocado o lo que sea, es culpa mía porque ella lo hizo estupendamente. Y bueno, ya empecé a escribir la novela y la terminé. Y cuando ya por fin la había terminado y tal, llegó un amigo y me preguntó, oye, ¿cómo llevas el libro de Poveglia? Y dije, uy. Y fue en ese momento que me di cuenta que yo había empezado a escribir la novela por esta isla y en la novela aparecen, no sé, 5 o 10 páginas hablando solamente de ella. O sea, porque quizás ese fue el centro que me hizo a mí empezar, pero era tan maravilloso el mundo y tan horrible a la vez, ¿no? Porque la historia aquella fue horrible, pero era tan maravilloso el mundo que se iba creando alrededor que quizás quedó un poquito apartada de la historia. Pero bueno, ahí está, y ahí cuando lo leáis y veáis la historia, acordaréis de mí y diréis, mira, aquí es donde Delma empezó la investigación. Y bueno, a ver, de nuevo quiero daros las gracias a todos, o sea, me siento muy arropada, voy mirando caras y me encanta de ver cuántas personas habéis venido aquí a acompañarme y a estar conmigo. Muchos sabéis que ha sido durilla esta etapa y esto es un nuevo comienzo para mí. Entonces, gracias de verdad por compartir conmigo. Gracias por compartir conmigo este momento y me gustaría que hicierais un aplauso para vosotros, por favor. Qué guapa eres. Gracias. Y bueno, nada, os cuento también, empecé esta novela a escribirla porque ya sabéis que tenía que haber salido hace unos cuantos años, lo que pasa es que bueno, las circunstancias de la vida hicieron que se retrasara un poco, pero cuando yo empecé a escribir esta novela ni siquiera había empezado el COVID, ¿vale? Yo estaba investigando sobre la peste negra cuando nos llegó el COVID, nos encerraron, empezaron las noticias que venía de Asia, que entró por Italia, que tal, y me ponía los vellos de punta, o sea, de pensar de que, a ver, siempre se ha dicho que la historia es cíclica, que la historia se repite una y otra vez, ¿no? Pero repetirse de esa manera, era tan parecida a la historia, o sea, yo estaba leyendo, yo estaba investigando, y yo me encontraba no solo la manera de cómo entró la enfermedad a Europa, sino lo que estaba diciendo antes
lo que estaba diciendo antes Salvador, a mí me gusta mucho escribir sobre la gente. O sea, libros sobre reyes, libros sobre gente importante, hay a montones, pero a mí me gustan las personas de a pie, los que tú cuando los lees te puedes sentir identificado con esa persona, ¿no? Cuando tú estás leyendo una historia mía y puedas decir, esta podría ser yo, o este podría ser alguien que yo conozco, ¿no? Y claro, a mí lo que más me llamó la atención cuando empezó el tema del COVID, y que ya os digo que yo estaba en plena investigación, en plena documentación de esta historia, era el cómo se repetía la manera de reaccionar de la gente. O sea, las personas reaccionábamos de manera muy parecida a como ocurrió en aquella época. Hombre, por supuesto, estamos hablando de un montón de siglos de diferencia. Lógicamente las personas trabajaban de manera distinta, pensaban de manera distinta y actuaban de manera distinta, ¿no? Os voy a contar una historia que me encontré, de hecho la nombro en la novela. Una historia que me encontré, gracias a Dios eso no pasó en el presente, por suerte, pero sí que fue una de esas historias que me pusieron un poco los vellos de punta. En la época de la peste, si una persona enfermaba de tu familia, esa persona la echaban de la casa, ¿vale? Porque sobre todo en aquella familia donde había tantos hijos, enfermaba uno y ese se iba a la calle porque si no iban a enfermar todos los demás, ¿no? Entonces había muchísimas personas y muchísimos niños solos en el mundo, caminando, pidiendo comida por las calles, por las casas, por los campos. Pues hubo muchos grupos, porque además ocurrió en diferentes zonas, pero sobre todo ocurrió en Florencia, personas que se iban al campo, como hacían aquí con el COVID, ¿no? La gente empezó a buscar los sitios de la naturaleza, el campo, sitios donde podía respirar aire puro, pues allí hacían lo mismo, se iban también al campo, aquellos que tenían la oportunidad de irse a casas y se iban en familia y se iban en grupos y tal. Y entonces los chiquillos que estaban solos por la calle, que buscaban, iban a esos sitios donde había gente a pedir un poco de comida, de pan, de lo que fuese, ¿no? Bueno, pues están documentados varios casos de personas que le daban un trozo de pan y le decían que se metieran en ese agujero a comerse el pan para que no estuviesen cerca, y cuando estaban en el agujero los enterraban vivos. Entonces, historias como esa y muchas más vais a encontrar aquí en la novela. Me encanta la documentación, me encanta la investigación, me encanta la historia, es algo que me puede. Y bueno, y de hecho, uno de los retos más grandes para mí era mandarle el libro a Salvador, porque es un historiador de renombre, reconocido, y yo sabía que si el libro no estaba bien, él no me iba a presentar, ¿no? Entonces, fue un reto cuando se lo mandamos con Cenizas en el viento, con el anterior, y de nuevo tuve ese reto con él porque sabía que si a él le gustaba me estaba dando el visto bueno, y es que la documentación era si no exacta, si lo más cercana posible dentro de mis posibilidades. Y bueno, en fin, no sé, no me quiero enrollar mucho. De nuevo, gracias a todos por estar aquí. Madre mía, es que está la sala llena, o sea, es que estoy mirando y digo, por Dios, no me esperaba tantas personas. Sí, ¿tenéis alguna pregunta para hacer? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Sí? Una pregunta. Por ejemplo, leyendo un párrafo aquí al azar que estaba viendo el tema de la marinería, por ejemplo. Dice, Piero ordenó arriar las velas, asegurar los remos en el interior y desarbolar el menor de los mástiles con los que contaba la nave para protegerlo. Al poco descargaba una fuerte tormenta. Decía, 6 marineros, incluido Piero, se colocaron a la altura del trinquete y al unísono tiraron con todas sus fuerzas de las drizas para izarlas. Vocabulario muy específico de la mar,
por ejemplo, ese caso concreto, cómo te documentas o qué experiencia tienes para poder describirlo tan bien como lo has hecho. Siempre cuento con especialistas o con expertos. O sea, yo cuando me meto en una materia me pongo a investigarla a tope. Entonces busqué, aquí tuve la suerte de conocer a una persona que que conocía el tema de la marina, de barcos y tal, y entonces con él cogiendo notas y tal me pude documentar. Por ejemplo, encontraréis a un cura, ¿vale? Tengo a un conocido en Venezuela que es sacerdote y profesor de teología, y de hecho es catedrático de teología. También me puse en contacto con él y le dije, explícame, y además me hacía mucha gracia porque de todo he sabido que los curas en aquella época, pues había algunos que no eran todo lo bueno que deberían de ser, ¿no? Y esta persona me lo decía, y yo le decía, de verdad, Peter, me da cosa de estar escribiendo mal sobre un cura y que te estoy preguntando a ti. Y me decía, no, a ver, si lo hacían mal, y dice, eso no se puede cambiar la historia. Entonces, sí, me gusta siempre documentarme muy bien o intentar documentarme lo mejor posible para cada uno de los temas que me van surgiendo.